Actividad y hoy vamos a platicar sobre cuáles son las previsiones, lo que debemos esperar en los próximos días y por eso establecemos comunicación con el ingeniero geólogo Alejandro Salazar Méndez. Alejandro, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Muchas gracias, Abel. Buenas noches. De entrada, dice el gobierno de Puebla, dice la Coordinación Nacional que en este momento la contingencia se tiene por caída de ceniza en Puebla. Alejandro, ¿esto es cierto? ¿Y cómo atender entonces la caída de ceniza? Pues en varios municipios de Puebla, también en Tlaxcala. Bueno, la emergencia actualmente, como tú lo comentabas, sí es la cuestión de ceniza y principalmente es recogerla, que no entre al alcantarillado de ningún tipo, ya que puede contaminarlo y obstruirlo a largo plazo. Claro. Además de estas dos importantes recomendaciones, ¿qué efectos tiene la ceniza en los humanos, también en las mascotas o en los animales que se tienen sobre todo en las regiones cercanas al volcán, regiones rurales? Algunas investigaciones sugieren de que la ceniza volcánica obstruye ciertas cuestiones en los pulmones, los alvéolos en los pulmones y afectando generalmente estas estructuras y pueden afectar a largo plazo y en dado caso generar la pérdida de paulatina de la respiración y generar enfermedades como el EPOC. Claro. Alejandro, en ocasiones anteriores se había tenido sí la caída de ceniza, pero había tardado hasta 3 días, por ejemplo, en la recolección, en la limpieza. Hoy ya llevamos prácticamente 2 semanas con caída de ceniza en Puebla. Se está haciendo la recomendación, prácticamente la prohibición de las actividades al aire libre. Ya algunos alumnos, por lo menos de 40 municipios en Puebla, están en casa. ¿Qué más se puede hacer para protegerse de esta ceniza? Cubrir todas las ventanas, que no entre a las casas, ya que este polvo es extremadamente fino. Las recomendaciones principales es usar siempre tapabocas y cubrir el agua, porque en muchos casos los tinacos o piletas pueden ser contaminados también con la desintegración de la ceniza en el agua. Claro. El manejo adecuado en torno a esta arenilla volcánica, como veíamos en las imágenes, por ejemplo, en los automóviles o en los techos o, digamos, en superficies que están al alcance de los seres humanos, ¿cómo tendría que hacerse? Primero que nada, pues recordemos que las cenizas son fragmentos de roca volcánica. No es polvo, o sea, parece polvo, pero no es, o sea, es vidrio volcánico muy filoso y abrasivo. Se debe de retirar con sumo cuidado con paños secos, no húmedos, porque la cuestión húmeda puede generar grumos y rayar las estructuras. Por ejemplo, también si están en autopistas, tratar de limpiar antes de que llueve, o sea, tratar de que no se peguen en el parabrisas porque también puede rayarlo. Claro, importantes todas estas recomendaciones y también hoy las autoridades hablaban de que en caso de una eventual contingencia por erupción, ya también las mascotas y los animales que se tienen en las regiones rurales podrían entrar a un censo, podrían tener atención. ¿Cuál tendría que ser esa atención adecuada, por ejemplo, para las mascotas que se han convertido en una parte, en un miembro esencial de la familia? Tratar de que no estén afuera, eso es lo principal. Los gatos, por ejemplo, son muy sensibles en las cuestiones de la nariz y pueden afectarse a largo plazo, y también los perros. Algunas otras mascotas, pues se tendría que checar qué efectos tienen directamente sobre la ceniza, pero en su mayoría pueden ser afectadas en los pulmones, también por la misma cuestión de respirar tanta ceniza. Claro. Ahora, el fin de semana vimos que también llegó ceniza a Tlaxcala, también llegó ceniza al Valle de México, incluso en Veracruz estaba revisando si es que ya se tenía caída de arenilla volcánica. ¿Por qué tenemos este fenómeno de dispersión alrededor del volcán, aunque se ha acentuado en el caso de Puebla? Normalmente en esta época del año, los vientos predominantes en la zona del centro de México son hacia el oriente, o sea, hacia esta zona de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, el centro de Veracruz, ¿no?
En los próximos meses, el viento cambiará en el centro de México, llevando la ceniza hacia la Ciudad de México. Pero bueno, estas son las condiciones atmosféricas que normalmente se manejan en el año. Entonces, tenemos que esperar a que ahora sí que cambien las corrientes del viento para ver hacia dónde va la ceniza. Claro. ¿A partir de qué más o menos se orienta el viento estadísticamente y con mayor probabilidad hacia el centro del país, hacia el Valle de México? Después de septiembre a diciembre, por lo regular los vientos predominantes en esta parte del volcán son hacia la Ciudad de México, y la otra parte del año se manejan hacia la zona de Puebla. Claro. Así es que, bueno, si se mantuviera la actividad del Popocatépetl, todavía la zona más afectada sería Puebla, Tlaxcala, es decir, la ubicación hacia el oriente del volcán. Ahora, Alejandro, en redes sociales hacías un señalamiento importante sobre crear una estrategia o fortalecerla aún más en torno al estudio de los volcanes en nuestro país. ¿Por qué viene este comentario y sobre todo cómo se conjuga en medio de esta contingencia por caída de ceniza y la actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl? Bueno, actualmente, como sabemos, hay 45 volcanes activos que han tenido una actividad reciente en los últimos 10.000 años. Se tendría que hacer una investigación más detallada, o sea, invertir más en la cuestión de investigación y monitoreo en estos volcanes. Sabemos que el Popocatépetl es el volcán más activo, el volcán de Colima y el Tacaná son parte de los volcanes más activos del país, pero en gran escala muchos de los volcanes no sabemos exactamente qué está pasando. Por ejemplo, la Malinche ha tenido pequeños sismos en los últimos 10 años. Pico de Orizaba también ha registrado actividad sísmica, pero las estaciones están destruidas, han perdido. También hay cuestiones de vandalismo en muchas de estas regiones. Y la verdad es que mucho de la investigación vulcanológica en el país, aunque hay investigadores de primer nivel, no se tiene ni la infraestructura ni la cuestión monetaria para monitorizar todos estos volcanes. Y ese sería el llamado o la propuesta que haces. Específicamente sobre el Popocatépetl, las autoridades a lo largo de los años, a partir de 1994, pues han informado y han actualizado, de acuerdo con ellos, que es el volcán más monitoreado, que se tiene la tecnología, que se tienen los instrumentos de medición, de monitoreo. ¿Esto es realmente cierto o podríamos decir que sí, pero también hace falta una mayor inversión? Incluso hoy se daban comentarios precisamente de lo que hablabas, que los instrumentos, los aparatos finalmente están a la intemperie y sufren degradaciones. Así es, el volcán Popocatépetl, eso sí podemos estar orgullosos, es uno de los volcanes más monitoreados del mundo. Pero todavía falta mucho, o sea, necesitan más sismógrafos, inclinómetros, que será lo mejor para el volcán a largo plazo. Y obviamente actualizarlo, ya que muchos de los instrumentos llevan 20 años activos y como tú dices, la degradación a largo plazo y la intemperie y el cambio de temperatura en estas zonas afecta mucho a los instrumentos. Entonces, y agregado también con la cuestión de vandalismo, que es otro problema principal en muchas de las regiones del país. Claro. Alejandro, hoy las autoridades son muy claras y dicen hay una contingencia por caída de ceniza. El volcán todavía no tiene una emergencia por erupción y sobre todo las personas se preguntan entonces qué va a pasar, va a disminuir la actividad, va a incrementar. Con la información que se tiene, con todo lo que ha dado a conocer el Comité Científico Asesor del Popocatépetl, ¿cuál sería la información correcta para dar al auditorio y sobre todo a las personas que se preguntan esta cuestión? Pues hasta el momento todavía no se ha sobrevolado, todavía no tenemos la información precisa en general porque todavía no se ha sobrevolado sobre el domo. Esperemos que mañana, se espera que mañana ya un sobrevuelo, el clima esperemos de que también se preste para hacer este sobrevuelo y saber más, o sea, porque la verdad es que todavía tenemos algunos huecos de información para estimar si la actividad va a continuar o se está estabilizando, ¿no? Entonces, es una cuestión muy complicada actualmente y solamente nos queda esperar.
Como decías, hace falta pues toda esa información sobre este tema del sobrevuelo. Bueno, pues las autoridades habían indicado que se trató de hacer hoy, las condiciones del clima no lo permitieron y desde Puebla, bueno, también se informa que se va a intentar el día de mañana. Finalmente, la recomendación más importante es estar atentos de la información oficial, porque también hoy se hablaba de que surgen rumores, incluso han calificado como teorías, pero finalmente son rumores o a veces información falsa. Así es, seguir las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, también el Servicio Sismológico Nacional, porque parte de la información sale de ahí, y principalmente del CENAPRED, que son las instancias que día con día publican información sobre lo que está pasando directamente en el volcán. Y pues, no seguirse con rumores. La verdad es que ahorita en las páginas de internet han salido muchas cuestiones de imágenes alteradas de inteligencia artificial que marcan que es el volcán, una erupción inminente. No, tratar de calmar estos rumores, ¿no? Y no seguirlos, seguir estas fuentes oficiales. Perfecto. Platicamos esta noche con Alejandro Salazar, él es ingeniero geólogo. Alejandro, gracias por estos minutos, por esta información puntual sobre la actividad del Popocatépetl. Muchísimas gracias, Abel. Buenas noches. Buenas noches. Más allá del gasto millonario, ¿de qué sirvió?